Estamos contentos en la presencia del Señor. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 1, versículos del 5 al 8. Cuando lo hayan encontrado pueden decir gloria a Dios. Capítulo 5, versículos del 5 al 8. Si nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, dice en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8, dice de la manera siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Todos digan virtud. A la virtud conocimiento. Todos digan conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Digamos dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. La piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, en esta noche, que tú impartas tu palabra. Que no sea yo, seas tú el que uses estos labios de barro, estos labios en los cuales son inmundos. Te pido, Señor, que nos des revelación, que nos des discernimiento, que podamos entrar a tu palabra con denuedo y que pueda llegar a esos corazones hambrientos, sedientos de recibir palabra de confirmación, palabra del reino, palabra que viene del cielo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos des paz, gozo, alegría y contentamiento en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sentándose puede decir gracias, Cristo. Amén. En esta noche vamos a hablar de la madurez espiritual. Y cuando estamos hablando de madurez espiritual es que el tener una madurez espiritual es necesaria para poder enfrentar cualquier problema de cualquier índole, porque a veces vienen ataques a nuestra vida y tenemos que ser maduros. Amén. Entonces la madurez se va adquiriendo a través del conocimiento de la palabra del Señor. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, exhorta a los cristianos a crecer en madurez espiritual. Y aparte de ese crecimiento, hay que tener un desarrollo. Y ese desarrollo nos va formando un carácter o nos va formando rasgos en nuestro carácter cristiano. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud fe, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que ponerle unas cuantas gotitas de amor. Amén. Y creo que lo más importante, hermanos, que debemos de crecer en amor. Amén. Es importante el amor, que el amor fraternal pueda prevalecer a pesar de nuestras... Podemos tener diferencias, podemos tener diferentes pensamientos, amén. Pero lo más importante es de que el amor debe de prevalecer en nosotros.
Aunque yo difiera de una manera de pensar, eso no interesa, no importa. Lo que importa es el amor. El amor fraternal nos debe de mantener unidos. Cuando Simón Pedro se acercaba al fin de su vida, cuando ya estaba por terminar Pedro, había en ese lugar donde él predicaba falsos maestros que empezaron a intentar apartar a los cristianos de la verdad, promoviendo falsas doctrinas. Entonces Pedro decidió recordar a los creyentes acerca de la naturaleza de su llamamiento y de la doctrina que había llegado a entender. Porque Pedro, hermanos, recuerde que era un vil pescador, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros venimos de diferentes áreas, de diferentes familias, de diferentes lugares en los cuales o tuvimos una preparación secular muy mínima o tuvimos una preparación alta. Pero eso no interesa, lo que interesa es de que tenemos que ir aprendiendo la palabra del Señor. Pedro ya era un ministro y era un ministro muy respetado al momento de escribir esta epístola. Él contaba con una abundante experiencia, habiendo sido enseñado personalmente por Jesucristo y habiendo estado presente en los eventos más cruciales de la historia temprana de la iglesia primitiva. Sin duda, Pedro tenía muy buenas credenciales que le daban la facultad para hablar con autoridad en contra de los falsos maestros. Recuerde que Pedro fue el que le falló al Señor, lo negó y luego después lo maldijo. Pedro se atrevió a desenmascarar a estos hombres que se habían descarriado y que estaban introduciendo en la congregación herejías destructoras, que comenzaban a incitar a la gente a vivir siguiendo los deseos de la carne, andando o viviendo en los placeres de la carne en concupiscencia o inmundicia, según la carta de segunda de Pedro 2, 1 al 10. Esto, hermanos, nos lleva a mirar que había una distorsión del concepto de la gracia que había vuelto o que se había convertido en un serio problema generalizado y estaba afectando a los verdaderos cristianos a finales del primer siglo. Judas también tuvo la oportunidad de abordar el problema en su epístola, cuando escribe acerca de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, según Judas 1:4. Lamentablemente, esta visión equivocada de la gracia persiste hasta este día, porque mucha gente piensa que la gracia podemos hacer y deshacer y correr y sin que haya ningún problema. Para profundizarnos aún más cerca de lo que consiste la verdadera gracia, tenemos que adentrarnos en la palabra del Señor, saber qué es la gracia por la cual nosotros estamos. Ahora nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La madurez espiritual se logra a través de parecernos o ser cada vez más como Cristo. Porque después de la salvación, cada cristiano comienza un proceso de crecimiento espiritual, con la intención de ser más maduro espiritualmente. Según el apóstol Pablo, es un proceso continuo. Esto tiene que ser continuamente, a diario, que nunca va a terminar en nuestra vida. En Filipenses 3, 12 al 14, hablando de pleno conocimiento de Cristo, Pablo le dice a sus lectores, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego insiste Pablo y dice, hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente todo lo que he vivido, lo dejo atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al igual que Pablo, hemos de proseguir, continuar hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo, Señor y Rey de cada uno de nosotros. Ese es nuestro afán, ese es nuestro propósito de seguir hacia la meta, de seguir hacia un crecimiento, hermano. No podemos quedarnos estancados. Una persona que se queda estancada, pues ¿qué es lo que pasa? Se hunde. Entonces tenemos que llegar a tener una madurez cristiana. Y esa madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para poder agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave importante dentro de la madurez es la coherencia y la perseverancia de hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Todo esto, hermanos, son prácticas conocidas como la disciplina espiritual e incluye cosas tales como la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio, la administración. Aún sin importar cuán duro pudiéramos estar trabajando en esto, nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es el que mueve. Es el que hace las cosas de nosotros. Según Gálatas 5:16 dice que debemos de caminar en el Espíritu. Y el Espíritu es una palabra griega usada que nos indica caminar. Y caminar significa en realidad poder caminar con propósito a la vista. Más adelante, el apóstol Pablo nos dice una vez más que debemos caminar por el Espíritu. Aquí la palabra traducida caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Es caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu significa que caminamos bajo el control del Espíritu Santo en la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu de Dios. También veremos un aumento en el fruto del Espíritu y en nuestras vidas según Gálatas 5:22. Esto nos lleva o nos caracteriza a una madurez espiritual. Entonces, lo importante, hermanos, no es quedarnos estancados. No es quedarnos en el mismo lugar y decir, bueno, ya cumplí, ya tengo lo necesario, ya no tengo que trabajar, ya no tengo que hacer absolutamente nada, yo ya soy salvo y ya no tengo que... No, es necesario trabajar. El domingo hablamos de que tenemos que tener crecimiento. La iglesia necesita crecer y para poder crecer tenemos que estar todos unidos. Para poder nosotros ser una fuerza motriz, se necesita, hermanos, que nosotros seamos gente determinada a trabajar por la obra del Señor. La madurez espiritual se puede explicar en 3 versículos. Pedro no solo se limitó a denunciar a estos falsos maestros, sino también se dedicó a describir cómo debería ser un cristiano espiritualmente maduro. En 2 de Pedro, capítulo 1, 5 al 7, el apóstol presentó una lista de características que describen a los cristianos verdaderos. Características que podemos nosotros examinar para llegar a ser participantes de una naturaleza divina. En 2 de Pedro, versículo 1,
nos habla y nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que ponerle mucho amor. Un cristiano espiritual maduro debe de esforzarse por crecer en todas las áreas que usted se siente débil. Tenemos que fortalecernos. Es importante darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos habilidades, ¿verdad? Todos tenemos habilidades. Todos podemos hacer muchas cosas, no una sola cosa, muchas, varias cosas. Hay personas que son hábiles en la computadora, hay personas que son hábiles para la mecánica, hay personas que son hábiles para hacer trabajos manuales o de construcción o qué sé yo. Tanto, hermanos, que se requiere personas que tengan varios trabajos o varios habilidades que puedan servir dentro de la obra del Señor. Cuando leemos estos versículos en algunas traducciones de la Biblia, como Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional, usa la palabra añadir. Y podemos pensar de manera equivocada que debemos desarrollar plenamente características espirituales antes de poder añadir la siguiente. Sin embargo, podemos ver a través de la palabra del Señor, por ejemplo, en la traducción, la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera Antigua, y ellos traducen este término como complementar o mostrar un rasgo junto con el siguiente. El significado correcto de estos pasajes es que un cristiano espiritualmente maduro debe o debemos de esforzarnos para crecer en todos estos rasgos al mismo tiempo, no solamente añadir otros rasgos después de haber dominado el anterior. Si así lo fuera, la mayoría de las personas dedicarían toda la vida a trabajar solamente en la fe, que es la primera virtud en la lista. No podemos ponernos únicamente nada más en una área de servicio. Podemos hacer muchas cosas. Hay personas aquí que no únicamente podemos trabajar en la construcción, pintando, techando, arreglando algún calentón o qué sé yo. Podemos hacer otras cosas, podemos barrer, podemos cocinar, podemos hacer una carnita asada. Bueno, en fin, tenemos varias habilidades en las cuales, hermanos, hay gente que desarrolla una destreza importantísima. Amén. Entonces, cada uno de nosotros somos útiles en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos talentos que Dios nos ha dado, tenemos dones y los tenemos que poner a trabajar. Ahora que conocemos un poco mejor el contexto de la epístola de Pedro, vamos a entender su visión acerca de un cristiano maduro. Número 1, rasgo de madurez que significa fe. Todos tenemos que tener fe. ¿Cuántos tienen fe? En el nombre del Señor. Cuando en la Biblia se habla acerca de la fe, puede referirse a un conjunto de conocimientos doctrinales. Por ejemplo, la fe se menciona en Judas 1:3, a una creencia absoluta de que Dios existe y que es fiel a su palabra y tiene ciertas expectativas hacia nosotros. Ambos componentes de la fe son necesarios. Cada uno de nosotros tenemos que tener fe, porque la palabra del Señor dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Entonces podemos llegar a tener fe en la existencia de Dios de diferentes maneras. Cuando yo era adolescente, recuerdo que constantemente contrastaba los resultados de vivir sin las instrucciones de Dios con los resultados de vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice.
Esta clara diferencia se convirtió en un factor que me dio convicción. Cada uno de nosotros tenemos que tener convicción. Amén. Convicción es estar seguro en lo que estamos creyendo. Y otros consideran que el cumplimiento de la profecía, las oraciones contestadas o las maravillas de la creación son el punto de inflexión con el que llegan a tener fe en Dios. Nuestra fe debe de ser un componente muy personal para cada uno de nosotros. Y podemos recordar cómo Cristo curaba a las personas diciéndoles que su fe era lo que lo había sanado. O cuando Pablo se animaba a oír acerca de la fe mostrada por miembros de la iglesia en diferentes lugares, quería ayudarles a continuar, a perfeccionar, incluso cuando ésta se viera constantemente desafiada por distintas pruebas. Luego tenemos en el número 2 el rasgo de madurez, que es la virtud. Complementando el fundamento de la fe, los cristianos espiritualmente maduros también deberían contar con virtud. Otra traducción de la Biblia traducen esta palabra como excelencia moral. La Nueva Traducción Viviente la traduce como honradez. La palabra hispanoamericana la traduce a esforzarse por hacer el bien. Y hay otras traducciones que usted puede mirar, como la traducción en lenguaje actual, en fin. Hay muchas traducciones, pero en sí, cada uno de nosotros tenemos que tener un espíritu que tenga virtud. A la fe tenemos que agregarle virtud. Esta palabra puede ser muy amplia en el sentido de que hay o existe muchas virtudes, pero el comentario bíblico de Albert Barnes sugiere que con esta palabra Pedro nos hace la referencia al significado típico del concepto griego de virtud como referente a la hombría, a el valor, el vigor y la energía. El sentido es el que deseaba que los demás demostraran un espíritu de firmeza y de valor, y que fuera necesario para mantener los principios de su religión y soportar las pruebas a las que su fe pudiera ser sometida. La verdadera virtud no es algo sumiso o pasivo, requiere tener gran energía y valentía. El ejemplo perfecto de virtud moral para los cristianos es Jesucristo mismo. Como ser humano, Él siempre mostró un equilibrio perfecto entre bondad hacia los seres humanos que necesitaban aliento y fuerza para defenderse de todo aquello que era correcto. La valentía, el coraje, también es un rasgo clave en los cristianos, o era algo importantísimo en los cristianos del primer siglo. Nosotros también debemos de ser valientes para vivir de acuerdo al estilo de vida que Dios quiere o requiere a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser personas determinadas, valientes, decisivas. Para saber más sobre lo que es la valentía, se requiere obtener esa virtud. Número 3, hay que tener conocimiento. El conocimiento, hermanos, se obtiene a través de la palabra del Señor. El conocimiento se debe adquirir acerca de quién es nuestro Dios y qué es lo que a Él le agrada. Por supuesto, también debemos de tener conocimiento de toda palabra que sale de la boca de Dios e ir creciendo en conocimiento. Cada uno de nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra del Señor. Usted no puede permanecer
sin tener un conocimiento previo de las cosas. Porque yo puedo decir muchas cosas y a lo mejor estoy diciendo mentiras. Usted tiene que constatar con la palabra de Dios si estoy hablando verdad o estoy mintiendo. Entonces, las personas en nuestra sociedad tienen conocimiento acerca de Jesús. Casi toda la gente conoce quién es Jesús o sabe de Jesús, pero no entienden realmente quién es Jesús en su vida o lo que Él espera de ellos. Muchos creen equivocadamente que está bien guardar el domingo en vez del sábado y que está bien celebrar fiestas paganas en vez de celebrar las fiestas santas de Dios. Entonces la gente no sabe, está completamente cegada de su entendimiento. Porque la palabra del Señor nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, totalmente libres. Acuérdense que el enemigo, hermanos, vino para matar y destruir. Hay un ejemplo que podemos ver donde hay oscuridad, hay tinieblas. Amén. Pero donde hay luz, las tinieblas se van. No puede haber, mientras haya luz, no puede haber tinieblas. Entonces nosotros somos hijos ¿de qué? De luz. Y donde quiera que estemos, vamos a alumbrar dentro de un mundo que vive en tinieblas. Hay un conjunto de conocimientos. Estos conocimientos están desconocidos para mucha gente, que viven a través o que viene a través de la madurez espiritual. Tener el verdadero conocimiento de Dios nos ayuda a identificar y poder rechazar falsas enseñanzas, como lo menciona en Proverbios. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Pablo señaló que ayudar a las personas a llegar al conocimiento correcto de Dios es una parte importante de su ministerio y un componente clave para la salvación, según Colosenses 1, 9 y 10. Y también explica que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesucristo regrese a establecer su reino milenial, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de Dios solo puede tener estudiando sinceramente la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos realmente a estudiar la palabra del Señor, aunque no entendamos, aunque no sepamos lo que está diciendo la palabra del Señor, con el tiempo el Señor nos va a ir revelando cosas. Amén. Hay cosas, hermanos, que y esto no entiendo. Y le pido al Señor que me dé revelación y el Señor en su momento me empieza a dar revelación. El último es el número 4. Debemos de tener dominio propio. Que es lo que a veces muchos de nosotros no tenemos, dominio propio. Nos dejamos dominar por lo que está aquí adentro. Recuerde que nada más existen dos fuerzas, la fuerza de Dios y la fuerza del enemigo. El diablo siempre ha querido destruir al ser humano desde su inicio.